Qué gusto estar una vez más con ustedes en este su programa La Historia de la Iglesia Hoy, un programa diseñado para que usted sea bendecido. Desde la plataforma de la Iglesia Evangélica Metodista estamos saludándole y diciéndole Dios te bendiga, estamos contentos de verdad de poder ser un instrumento de bendición para tu vida. En el día de hoy estaremos continuando el curso y las pláticas que estaríamos desarrollando en lo que es la parte de la formación espiritual. Queremos que usted esté con nosotros siempre y por eso le estamos invitando a que nos siga llamando, nos siga escribiendo a nuestro correo electrónico que está apareciendo en su pantalla. Además queremos invitarle a que nos llame porque queremos tenemos muchas cosas que queremos entregarle a usted, pero más que nada queremos orar por usted. Hay pastores que están en este momento ubicados en los teléfonos que van a estar pasando durante el tiempo de la charla y también durante el tiempo de nosotros para orar por usted y ayudarle a usted también. En este programa nos acompaña nuestro hermano doctor Luis Fernando Palomo. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarle. Un placer, muy contento de estar en esta hora con todos ustedes y compartiendo lo que traemos en esta hora. Y muy bien decía mi hermano Roland, énfasis en lo que es el desarrollo espiritual de una manera integral. Le decía yo al inicio y usted cae exactamente en el tema principal, formación espiritual integrada. El día de hoy estará con nosotros nuevamente el profesor Steve Gord y estaríamos recibiendo esta charla precisamente como la recibimos hoy hace 8 días, de una forma magistral, pero esperamos que usted, que nos está viendo, busque su lápiz, su lapicero, sus notas, porque esto es importante. Esto le va a ayudar a usted a que su vida cambie completamente. Don Fernando, yo tengo varias preguntas que hacerle y yo quisiera, antes de darle el pase al hermano Steve, hacérselas a usted porque esto nos puede ayudar aún más. Sabemos que nos ven pastores, nos ven laicos, pero nos ven también miembros de iglesias comunes que están deseando y que quieren aprender bastante de esto. Entonces, las preguntas que yo tengo son muy sencillas. Uno, ¿por qué estamos hablando de formación espiritual en este programa? Muy bien. Cuando estamos hablando de formación espiritual, inclusive es un tópico que a veces no es tomado en los seminarios con toda la seriedad y la responsabilidad que implica la formación espiritual integral en la vida, ya no solo de liderazgo, sino de cualquier hermano, de cualquier hermana, persona que viene a Cristo. Tiene que desarrollarse de una manera especial esa verdad, esa realidad de formación integral. Dios nos llama, Dios nos convoca. Vamos a ubicar aquí un punto central. La formación espiritual, el desarrollo, el crecimiento es una convocatoria. Desde el momento en que somos invitados a entrar en esa relación directa con Dios por medio de Jesucristo, ya ahí está el primer momento especial, cuando yo tengo que empezar a profundizar, a anhelar. Lo vamos a ver. Yo sé que el hermano, el profesor Steve Gover va a tocar este tópico del anhelo, del desear profundizar. Por ejemplo, nos ha llamado el Señor a nosotros. Y cuando Jesús le hacen una pregunta sobre lo que es la ley, cómo actuar frente a los mandamientos de Dios, Él hace un resumen tremendo. Dice el primer punto: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que uno es, amar a Dios. Punto 2, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay un tremendo resumen de todo lo que es la ley. Ahora uno se pregunta, ¿cómo podemos amar a Dios? Y aquí empezamos a ver esa gran verdad espiritual profunda. Este llamado es para todos y tenemos que amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Tenemos que amar al prójimo.
Y allí ya podemos observar ese desarrollo espiritual. Dios es espíritu y Dios se va a interrelacionar directamente con nuestras vidas, con nuestro espíritu. Tenemos que estar abiertos a esa verdad bíblica. Mi segunda pregunta, ¿qué tan importante es que nosotros desarrollemos una vida espiritual? Diría en primera instancia sobre cómo Dios nos convoca a nosotros a esta vida espiritual y la urgencia que tenemos. Yo sé que hace 8 días estábamos diciendo las palabras del rey David: mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero nosotros no estamos simplemente ansiando esa presencia de Dios, sino algo más. Tenemos que entrar en la presencia de Dios. Cuando estábamos hace un ratito hablando sobre el amor a Dios y el amor al prójimo, esto tiene que ser evidente en la vida nuestra. Cuando hablamos de liderazgo en general, estábamos en un programa especial hablando de la importancia del testimonio diáfano, integral de todos los líderes, de cada líder, en la vida de la iglesia, fuera de la iglesia. Yo diría en este momento, ese desarrollo integral, diáfano, tiene que estar en la vida de cada creyente. Como a veces tenemos un gran conflicto en nuestras propias vidas cuando vemos con hechos que no hay una congruencia en nuestra vida espiritual, en lo que estamos predicando, en lo que estamos compartiendo y con lo que estamos haciendo. Entonces uno se pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? Y estamos siendo llamados fuerte y directamente de parte de Dios a nuestras vidas, a un desarrollo genuino, profundo, de una vida espiritual integral, una vida que nos permita a nosotros desarrollar una influencia efectiva en el mundo en el cual nosotros estamos. Este momento lo concluyo aquí, Roland, diciéndoles y compartiendo directamente, es una responsabilidad. El desarrollo espiritual genuino en nosotros es una responsabilidad como creyentes. Hablamos del amor a Dios, hablar del amor al prójimo. ¿Cómo, Señor? Necesito tu presencia total en la vida mía. Interesante, dos cosas que usted acaba de acotar. Una vida íntegra y sobre todo ser factores de influencia hacia la comunidad donde estamos viviendo, porque hoy en día muchos se ve en el andar y nos ocasiona hasta cierto punto pues una inestabilidad, ¿verdad? Desde el punto de vista, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? Pero yo tengo una pregunta más antes de que usted haga punto aquí. ¿Cómo asimila este proceso de formación espiritual aquella persona que está entrando en esto? En este aspecto de cómo asimilar y cómo desarrollarnos, aquí hay una responsabilidad profunda en la vida de la iglesia. Y cuando estamos hablando de responsabilidad, es proporcionar. Quisiera que otra vez podamos estar claros. La iglesia, hablando de la iglesia, tiene la responsabilidad de guiar, de orientar, de dirigir a esa nueva persona que viene. Ya no solamente bajo el concepto de un discipulado, sino el que pueda penetrar en lo que es una comprensión clara de lo que la Escritura dice. Por ejemplo, concretamente hablando ahora en términos generales, es urgente el conocimiento bíblico. Estaba leyendo una carta pastoral que se escribió en el siglo XVIII por parte de Juan Wesley a los clérigos, a los pastores, y ahí se estipula muy bien, no solamente para los pastores o líderes, sino para
todo el conglomerado, para toda la iglesia. Y ahí hay una invitación que está diciendo, hay que meterse en la Escritura, hay que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la revelación de Él, nos va a dirigir conjuntamente con la presencia eficaz del Espíritu Santo a reconocer, a profundizar en todo lo que es el conocimiento directo de Dios. Aquí la iglesia, y me gusta usar este término, tenemos que pagar un precio a favor de la gente. Y estamos viviendo tiempos urgentes para un desarrollo espiritual integral, de manera que el pueblo, espero que más tarde lo podamos traer otra vez sobre la mesa, de manera que el pueblo esté en la capacidad de un desarrollo tal que podamos autoministrarnos. No podemos seguir creando una teología, una doctrina dependentista, es decir, en el sentido de que si no vienen a mí, no les va a ir bien. No, Dios nos ha llamado como pueblo en el sacerdocio universal a todos, y todos estamos siendo convocados a este desarrollo integral, espiritual, formación en nuestras vidas, porque urge, y aquí concluyo este momento, urge que nuestra vida espiritual en testimonio sea consecuente con lo que predicamos, con lo que hablamos. El pueblo, el mundo nos lo está exigiendo. Don Fernando, una pregunta adicional a todo esto. ¿Hay alguna posibilidad que aquellos que nos están viendo hoy puedan adquirir este material? ¿Está disponible para los televidentes? ¿Podríamos hacer algo por ellos? Creo que tenemos que animarnos aquí nosotros y decirles, si usted tiene interés en material especial, yo sé que el profesor Steve Gover tiene material a la orden, igualmente desde nuestra oficina, con mucho gusto vamos a estarles entregando, enviándoles material apropiado de acuerdo al tópico que estamos tratando. Tenemos ya en el otro foro al pastor y profesor don Steve Gover, y queremos darle la bienvenida a don Steve. Bienvenido y qué gusto tenerle una vez más con nosotros. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes una vez más en este día. Y también les saludo, el hermano Roland y don Fernando, en el nombre de nuestro Señor. Don Steve, usted me imagino que va a hacer una introducción del tema y queremos darle todo el tiempo que sea necesario. Así que el tiempo es suyo y adelante con la conferencia de hoy, que sería Formación Espiritual Integral. Muchas gracias. Buenos días, es un privilegio estar aquí con ustedes una vez más esta semana para hablar de la formación espiritual integral. Los que estuvieron viendo la semana pasada y otros que no pudieron ver, quiero resaltar una vez más los puntos principales de la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos hablando de ese proceso de madurar en nuestra relación para con Dios, reconociendo que nosotros somos seres espirituales. Y como seres espirituales se abre la posibilidad de una relación para con Dios. Y esa relación con Dios tiene algunas bases teológicas muy bien definidas que tocamos la semana pasada. Primeramente, nosotros podemos ver en lo que es la creación. En la creación del ser humano nosotros vemos que Dios mismo hizo al ser humano en la imagen y semejanza de Dios. Ahí estamos hablando de una imagen y una semejanza que quiere decir que nosotros tenemos un intelecto, la posibilidad de pensar y así comunicarnos con Dios. Nosotros tenemos emociones, sentimos y así podemos sentir ese mover de Dios en nuestras vidas. También ahí hablamos de la voluntad humana. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones y de actuar según una voluntad propia. Y ahí tocamos el punto del libre albedrío, que Dios en su omnipotencia ha dado a nosotros la opción de escoger, de usar nuestra propia voluntad. Luego también reconocemos que somos seres sociales, como el mismo Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahí también estamos viendo
que nosotros como seres humanos no podemos vivir una vida aislada. Tampoco podemos tener una vida de formación espiritual aislada, sino que tiene que ser desarrollada en el contexto del cuerpo de Cristo. Necesitamos unos a los otros. También hay que reconocer que en la creación se estableció este principio, pero luego hubo una caída. El ser humano cayó en el pecado, pero ahí, gracias a Dios, Dios mismo también puso la respuesta en la redención que nos ofrece Cristo Jesús. En la encarnación de Cristo Jesús, Él vino, se entregó su propia vida por salvar a nosotros. Y en esta salvación, Él está ofreciendo la oportunidad de reconciliarnos con Dios y una vez más tener una relación con Dios. Y entonces ahí, reconociendo que hay estas bases firmes, sólidas, existen a través de la palabra de Dios, encontramos Dios buscando al hombre, Dios tomando la iniciativa para llegar a nosotros. Reconocemos que también hay una meta alta, sumamente alta, que encontramos en el libro de Efesios, y nada más quiero resaltar un pasaje de Efesios que vimos la semana pasada, Efesios 4:13, que nos habla de nuestra meta. Y es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué meta más alta? A la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. No se puede ver una meta más alta para esta vida. Pero cuando nosotros consideramos esta meta, puede ser que uno dice, ¿cómo es posible que nosotros podemos llegar a una meta así? ¿Cómo es posible que nosotros podemos ir madurando y creciendo en nuestra relación con Dios para poder llegar a tal meta? En primera instancia, nosotros tenemos que reconocer que el proceso de la formación espiritual empieza en la iniciativa de Dios. Es Dios buscando a nosotros, Dios ofreciendo a su Hijo, Dios tocando nuestros corazones. Y al responder a la iniciativa de Dios, ahí empieza el proceso de formación espiritual. A veces hay personas que piensan que nada más tienen que responder y el resto de la vida es como una vida pasiva, esperando que Dios haga. Dependemos de Dios, es Dios que nos sostiene. Pero cuando nosotros entramos en esta relación para con Dios, cuando nosotros aceptamos la iniciativa de Dios y nosotros decimos que sí queremos que Cristo habite en nuestros corazones, que sí queremos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y que Cristo sea el Señor, entonces estamos entrando en un pacto. En el Nuevo Testamento habla del nuevo pacto y ese pacto también requiere una mayor respuesta de nosotros. Requiere que nosotros mismos nos integramos a un proceso de desarrollo, de formación espiritual en nuestras vidas. Quiero leer algunos pasajes bíblicos que afirman que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos llamados a una vida distinta, que nosotros tenemos que entregarnos a un proceso que el mismo Dios ha establecido para nosotros. Primero en el libro de Mateo, en el capítulo 16, quiero leer dos versículos conocidos, el versículo 24 y 25. Y aquí la palabra de Dios nos dice, y el mismo Jesús dijo y nos habló diciendo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué llamado más fuerte, pero al mismo tiempo qué promesa más grande. El llamado a la negación, el llamado a entregarse, de estar dispuesto a morir a los deseos de uno mismo, a morir a todo deseo de la carne, de todo anhelo del ego y decir, Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Y la voluntad mía ahora la sujeto a la voluntad tuya para caminar en obediencia. Y al aceptar ese llamado y al entrar en ese proceso de vida, también viene la promesa. En el versículo 25 dice, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros hallaremos la vida verdadera, la vida eterna en Cristo Jesús al entregar la vida nuestra. En estos días he estado leyendo un libro que se llama La búsqueda de Dios. Y ahí en ese libro hay una parte que habla de ese anhelo, de este deseo de acercarnos a Dios. Y el autor ahí dice que cada vez que algo de nosotros muere, se abre aún más la posibilidad de un acercamiento a Dios, de vivir en esa relación dinámica, de acercarnos a Él. Pero nosotros tenemos que morir. Por eso el autor, aquí Jesús, en Mateo 16, está diciendo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Niéguese de esos deseos carnales, niéguese de las ambiciones de este mundo y tome la cruz de Cristo, tome la cruz de la obediencia absoluta y perfecta para acercarse más a Dios, para vivir en esa relación con Dios. Luego, el apóstol Pablo coge de este mismo pensamiento y él escribe a los romanos diciendo, en Romanos 12, los versículos 1 y 2, y ahí él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está llamando ahí a los romanos como hermanos en Cristo a ofrecer su vida como un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo porque sigue ahí la voluntad viva. Ellos pueden tomar la decisión de ofrecer su vida como sacrificio o no. Y aún una vez que ellos han hecho el sacrificio de entregarse, no es algo que es permanente, sino que ellos siguen ahí en el altar de Dios como un sacrificio vivo. La tendencia de un sacrificio vivo es correrse, de alejarse del altar. Pero nosotros, en todo momento, todos los días, tenemos que tomar esta decisión de seguir ahí en el altar, ofreciéndonos a nosotros mismos como este sacrificio santo, agradable a Dios. Y entonces eso requiere que nosotros mismos ya no vivimos según este siglo, según los principios de este mundo. Nosotros ya vivimos según otros principios, según los principios de Dios, según el llamado de Dios a nuestras vidas. Y entonces nuestra vida se va a ir transformándose, porque nuestro entendimiento se va a transformarse. Y eso no es automático, sino que es algo que nosotros, a través de un proceso de entrega y de crecimiento, logramos acercarnos más a Dios, entregarnos más a Dios. Y cada día nos ofrecemos a nosotros mismos como nuestra mayor adoración a Dios. Luego Pablo también escribe a los Efesios, escribe a Timoteo. Timoteo era como hijo de Pablo. Y escribiendo a su hijo espiritual, él le dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, él le dice en el versículo 7, ejercítate para la piedad,
ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y luego en el libro de Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2, nos dicen: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En estos dos pasajes, primero de Romanos y luego de Hebreos, nosotros podemos ver la importancia de un esfuerzo nuestro en la formación espiritual. Primero en Romanos, Pablo estaba hablando de ofrecernos como un sacrificio vivo. Luego en Timoteo él habla a su hijo espiritual diciendo: ejercítate para la piedad. Y hace la comparación con el ejercicio corporal. Quizás muchos de ustedes que están viendo el programa tienen una disciplina de ejercicio corporal para mantenerse en buena forma, para que usted no tiene sobrepeso, que está en buenas condiciones para tener el mayor rendimiento en la vida. Podemos ver los atletas. Y yo creo que eso es parte de la referencia que estamos viendo ahí en Hebreos, a la preparación del atleta para participar en una carrera, en una lucha, en un partido. En el contexto nuestro pensamos mucho en los futbolistas y todo lo que ellos hacen en preparación para los partidos. Ellos no llegan ahí nada más al partido para ver cómo les va. Y ellos no llegan ahí para de una vez empezar a correr y patear la bola, sino que ellos pasan horas y días en entrenamiento. Más bien, ellos pasan más tiempo entrenando que ellos pasan jugando en los partidos. Porque la preparación es tan importante para ellos. Nosotros como cristianos, y según lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, a través de las palabras de Jesús y luego de Pablo, nosotros estamos viendo que nosotros también tenemos que entrenar. Tenemos que hacer un ejercicio hacia la piedad, hacia ese desarrollo espiritual en nuestras vidas. No es algo automático, no es nada más que uno llegue y dice: Señor, te acepto y ahora soy hijo de Dios y mi vida ha sido transformada. Gracias a Dios hay una transformación inmediata de muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que requieren el proceso de la vida, de un estudio de la palabra, de la oración, del ayuno, del uso de medios de gracia para acercarnos más a Dios. Quizás algunos de ustedes no han escuchado esa frase medios de gracia antes. Es una frase que refiere a las disciplinas espirituales, a esa disciplina que nos ayude en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Pero a mí me gustan mucho los términos medios de gracia, porque en primera instancia nos dice que es un medio. Estos son medios, no son el fin, sino que son medios para experimentar aún más la gracia de Dios. Hay un autor que usa un ejemplo de un barco de vela. Y él dice que ese barco con la vela no es que la vela en sí hace el trabajo, sino que la vela, al ubicarse bien, capta el viento que ya está soplando. Los medios de gracia yo los veo algo así. Son los medios que nos ponen en el lugar, nos abren el corazón para poder experimentar la gracia de Dios que ya está corriendo, que ya está presente. Pero si nosotros no tomamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, si no tomamos tiempo
para orar, si no ayunamos, si nosotros no estamos memorizando esta palabra, si nosotros no participamos en la adoración a Dios, tanto la adoración con el cuerpo, en los cultos, como la adoración como estilo de vida, ¿cómo es que nosotros esperamos acercarnos más a Dios? ¿Cómo es que nosotros esperamos madurar en nuestra vida cristiana? Nosotros tenemos que entregarnos a este proceso de aplicar medios de gracia a nuestra vida. Pero una cosa que quisiera compartir con ustedes en esta mañana sobre la aplicación de medios de gracia en nuestras vidas, sobre el uso de estos medios de gracia, otra vez viene de algunos principios de la misma creación, principios que Dios mismo ha establecido. Y quiero leer un pasaje más de la palabra de Dios del libro de los Salmos. En Salmos 139, el salmista nos escribe estas palabras. 139, los versículos 13 y 14, que nos dicen: porque tú, hablando de Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gracias a Dios que cuando nosotros consideremos a nuestras propias vidas, nosotros estamos considerando, nosotros estamos viendo la obra de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Y Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Puede ser que muchos de ustedes que están viendo el programa en estos momentos tienen un trasfondo de mucho dolor, un trasfondo, una historia muy difícil. Pero aún en medio de esto, quiero que ustedes puedan reconocer en este día que fueron formados por Dios. Y son una obra maravillosa de Dios. Y entonces, ¿cómo es que esto se aplica a la formación espiritual? ¿Qué es la importancia de reconocer que nosotros somos la creación de Dios? Y que como creación de Dios somos maravillosas. Aquí estamos reconociendo que cada uno de nosotros tenemos un diseño único, especial. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad que Dios mismo nos ha dado. Claro, que al reconocer que tenemos una personalidad que Dios nos ha dado, que Dios ha formado en nosotros, no quiere decir que entonces que hay licencia para pecar, que hay una licencia para seguir viviendo de cierta manera porque Dios me hizo así. Quizás una persona colérica puede decir, pues yo me enojo mucho y grito y así, pero así me hizo Dios. Pero el mismo Dios que nos hizo con esta personalidad también nos llama a controlar la ira, el enojo. Y Él establece parámetros dentro del cual esa misma personalidad, esa fortaleza de carácter puede ser usada por Dios. Hay otros que quizás están diciendo, yo no soy así. Quizás son personas más pasivas, más calmadas. En el caso de personas así, no es un problema tan grande el enojo, o por lo menos la manifestación de su enojo. Pero a lo mejor para ellos les cuesta mucho hablar a otras personas de lo que Dios está haciendo en sus vidas, de ofrecer a otras personas la esperanza que hay en Dios. Esas personas dependen de Dios para poder hablar más abiertamente, para aprovechar estos momentos cuando Dios mismo se hace presente para comunicar el Evangelio, parte de su historia con otra persona. Personalidades muy distintas, ambas personalidades diseñadas por Dios. Cuando nosotros consideramos las personalidades en el contexto de la formación espiritual, hay que reconocer que como somos diferentes, también hay diferentes formas a través de las cuales vamos a acercarnos a Dios. La historia demuestra
algunos como corrientes grandes a través de los cuales los cristianos se han acercado de Dios a través de los siglos. Corrientes como lo que es el estudio de la palabra de Dios, como es la oración, como es el ayuno. Y no hay manera que uno pueda decir que pues mi personalidad no es muy dada al estudio de la palabra, entonces no lo voy a hacer. Pero uno sí puede decir, mi personalidad es tal. Y entonces para mí es más provechoso el estudio de la palabra de Dios de tal manera. O otro va a decir, mi vida de oración es distinta, porque tengo un estilo de oración que va con mi personalidad. ¿Qué son algunos ejemplos que podemos considerar en cuanto a una vida de oración que está acorde a nuestra personalidad? Hay algunas personas que por personalidad son personas intuitivas, muy afectivas, personas que sus emociones les mueven mucho. Esas personas intuitivas y afectivas, pues para ellos les ayudará un estilo de oración que da énfasis a lo que es la creatividad. Cómo se encuentra en las obras de arte, pintura, escultura, drama, poesía. Y entonces para estas personas a la hora de orar puede ser que algunos de ellos, una forma de orar sería trabajando con las manos haciendo una escultura. Quizás una escultura que representa algo que está en sus corazones. O para otro, ellos se ponen a escribir una poesía que a través de esta poesía se está externando algo que está en sus corazones. Ahí podemos ver el ejemplo del salmista David y de sus oraciones llenas de pasión, de amor hacia Dios, pero también de sus rogativos, de sus peticiones, que él ahí con toda la pasión pidiendo a Dios transformación en medio de situaciones difíciles. Entonces, para algunos les va a ayudar usar los artes en su vida de oración, en su acercamiento a Dios. Hay otras personas que son personas más analíticas, pensadores, y esas personas les ayudará un estilo que ellos usen para escudriñar la Escritura, para llevarse al encuentro con el descubrimiento de la verdad que es Cristo. Puede ser que para estas personas ellos empiecen su tiempo de oración con la misma palabra de Dios. Y ahí con la palabra abierta empiezan a hacerse preguntas acerca del texto, pero de una manera que están permitiendo que Dios les habla. Y al escuchar a Dios ellos empiezan a responder a estas verdades que están descubriendo en su verdad. Quizás uno está pensando, pues eso parece más al estudio bíblico. Pues el estudio bíblico y la oración van de mano en mano, porque la oración en su forma más integral es diálogo con Dios. Una de las buenas maneras, las formas de mayor excelencia que escuchamos a Dios es a través de su palabra. Entonces uno entra en ese momento de oración escuchando la palabra de Dios, escudriñando su palabra para escuchar a Dios y recibir palabra. Y al empezar a recibir palabra, entonces uno empieza a responder a esta palabra de Dios. Y entonces uno empieza a acercarse a Dios en su vida de oración. Para otras personas, quizás personas más empíricas, más ordenadas, les ayudará un estilo que utiliza mucho los 5 sentidos para vivir un pasaje de la palabra de Dios. Puede ser que ellos cogen una de las parábolas o que ellos cogen una de las historias de los evangelios y ellos empiezan a entrar a esta historia como si ellos estuvieran viviendo el momento. Y ahí viviendo el momento están escuchando a Jesús enseñando a ellos. O ellos mismos están recibiendo ese toque sanador de Dios en su vida. Entonces, para ellos, al entrar a la historia y vivir la historia, de repente se abre esa puerta de comunión con Dios, de escucharle a Él, pero también de poder hablarle a Él. Y entonces han entrado en una dinámica de oración. Hay otras personas que son esas personas muy hiperactivas,
Y quizás algunas de esas personas hiperactivas siempre les ha costado entregarse a una vida de oración, porque han pensado en oración solo de aposento alto, de encerrarse en un cuarto y ahí hincarse y empezar a orar. Todos necesitamos tiempos así, pero para algunos esto no va a ser su estilo principal de oración. Mi esposa y yo tenemos unos muy buenos amigos y para la esposa, una de las mejores maneras para ella acercarse a Dios, a estar orando, es salir a su jardín y empezar a trabajar en el huerto, empezar aquí a sacar hierba mala de lo que ella tiene ahí sembrado. Y ahí mismo ella empieza a intimarse con Dios, a acercarse a Dios. Y intimidándose con Dios, ahí en medio del huerto, ella puede expresar los deseos más profundos de su corazón. Hay otras personas que quieren salir a caminar. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, muchas veces cuando yo sentía que Dios me estaba hablando mucho, yo quería salir al campo a caminar. Y así caminando bajo quizás un cielo lleno de estrellas, ahí yo estaba escuchando a Dios y expresando los deseos de mi corazón a Dios. Un estilo de oración en acción, caminando, trabajando en el huerto. Hay otro de los grandes hombres de la fe de la historia, el hermano Lorenzo, que parte de la historia de él, cuando él habla de experimentar la presencia de Dios, él habla de cómo él ahí, lavando los trastes para otros que también buscaban a Dios, él podía sentir la presencia de Dios de igual manera como si estuviera en la capilla adorando a Dios. Hermanos y hermanas, lo que Dios busca en nosotros no es un estilo específico de oración o un estilo específico de estudio de la palabra, sino que Él busque que haya en nosotros ese corazón sediente de la palabra de Dios, sediente de este encuentro con Dios, sediente de poder acercarnos a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la disciplina, más que una acción, estamos hablando de una actitud y de un deseo de acercarnos a Dios. Claro que este deseo, que esa actitud va a tomar formas concretas, se va a expresarse en nuestras acciones diarias. Si de veras anhelamos a Dios, nosotros sí vamos a estar en su palabra. Si nosotros anhelamos a Dios, vamos a buscar las oportunidades para estar escuchando esta palabra, recibiendo esta palabra para nuestras propias vidas. Si anhelamos una formación espiritual integral, con Cristo al centro, nosotros vamos a pasar tiempos en comunión con nuestro Señor y Salvador, hablando con Él y escuchándole a Él. En esta mañana, yo no sé cómo ha sido su vida espiritual. Yo no sé hasta qué punto han llegado. Pero yo espero que a través del tiempo que hemos compartido en esta mañana, que ustedes pueden llegar al punto de decir, Señor, te anhelo más que todo. Y estoy reconociendo que lo que más necesito en mi propia vida es ese desarrollo de una formación espiritual integral. Ayúdame a encontrar los estilos que me acerquen a ti cada día y cada momento. Que Dios les bendiga al aplicar los medios de gracia a su vida y al tener estos encuentros con el Dios viviente que está disponible para todos nosotros. Muchas gracias, don Steve. Esperamos la próxima semana estar con usted nuevamente. Y hemos escuchado al rector del Seminario Metodista en una pero muy buena charla, y yo quisiera empezar a desarrollar algún tipo de conclusiones. Somos llamados a ser diferentes. Bueno, este punto, muchas gracias primero al profesor Steve Gover por su excelente exposición y sobre todo porque nos ubica en esa plataforma especial
de lo que es el conocimiento, profundizar juntos en la importancia de lo que es el desarrollo espiritual integral de nuestras vidas. Y es cierto, la vida, ese desarrollo de vida con Dios es lo que va a hacer que nosotros seamos diferentes. Habrá cambios. Si algo nosotros, y ahí está escrito, y así está expresado, necesitamos cambiar, ser transformados de adentro hacia afuera. Esa formación espiritual, ese adueñarnos, vea que en el fondo son las promesas de Dios que pone a nuestra disposición. Y tenemos que adueñarnos de lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros. El vivir en esa estrecha comunión, en esa intimidad que va a marcar el que yo sea diferente, pero no diferente para ser superior, sino diferente para poder desarrollar ese ejercicio de la fe en favor de muchos, en favor de la gente. Oíamos al profesor Steve en donde él hablaba y decía que hemos sido llamados también a morir a la carne, a la voluntad mía y que esa voluntad mía sea sujeta a la misma voluntad de Dios. Y esto me emociona porque nos lleva a una dimensión totalmente diferente al del cristiano, que él también hablaba ahí de diferentes tipos de cristianos. No, es que yo soy así. No, es que estamos siendo llamados a que nuestra voluntad sea sujeta a la voluntad de Dios. Totalmente. Y el apóstol Pablo tuvo esa experiencia directa cuando él llegó a un punto que él podía escribir: no más yo, más Cristo en mí. No más yo, más Cristo en mí. También escribió el apóstol Pablo en Romanos 12:1 que nosotros estamos llamados a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Formación espiritual integral, desarrollo que nos conduzca a una madurez, exige de parte de nosotros, de cada creyente, el que nos dispongamos a entregar totalmente esa vida nuestra. A una renovación continua, A una podríamos renovación decirle, ¿verdad? continua. Yo lo aprecio así, en un acto de misma adoración a Dios. Porque esta renovación nos va a permitir estar en un tiempo de adoración a Él y estar continuamente en su presencia. Y creo que esa palabra es importante, lo que es una continua relación con Dios, una continua alabanza, adoración a Dios. Sí, a Dios, y está escrito, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Aquí estamos tratando nosotros de comunicar, de transmitir que la vida cristiana no puede solamente sujetarse a ciertos eventos aislados. La vida cristiana es para que la vivamos continuamente delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de los humanos que nos están viendo, de los seres humanos. Somos llamados a estar delante de Él. Por eso esa continuidad tiene que ser perenne. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nos ha de conducir a esa dimensión de alabanza, de adoración, de vida, de gozo, de alegría. Claro que sí. Sí, porque dice el pasaje que es nuestro culto racional. Es nuestro culto racional delante de Él. Y definitivamente hemos sido llamados por medio de la exposición del rector a ser transformados completamente. A una transformación completa, a una transformación que cambia las vidas no solo a la mía, sino de muchos que están a nuestro alrededor también. Y ese es el propósito también. Y ese es el Ser propósito útiles. de este programa también, de que usted que nos está viendo sea transformado completamente y que sea un factor de cambio para muchos que nos están rodeando también. Algo importante que también logré captar, la preparación es importante. La preparación.
Necesitamos ser preparados. No hay alternativa. Hay que prepararse. Hay que instruir al pueblo. Lo hemos dicho varias veces, casi continuamente. El pueblo tiene que ser instruido. Yo creo que hay hambre de Dios en medio del mundo. Y nosotros estamos llamados a entregar el pan de vida, que es Cristo, a las multitudes. Hoy en la mañana pensaba, es cierto, nos movemos en medio de un mundo triste en un sentido, cuando hay tanta problemática, tanta delincuencia, tantos problemas tan difíciles, guerra, rumores de guerra, todo eso lo estamos viviendo. Y parece por momentos que no hay esperanza. Pero la iglesia cristiana, nosotros los que hemos creído en Cristo, sabemos que sí hay esperanza para el mundo. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. Por eso la importancia de la preparación. Cuando estamos hablando del desarrollo integral de nuestra vida espiritual, lo cual va a afectar todo lo que somos y todo lo que hagamos, es bueno recordar, antes de ir a la conclusión, que nosotros tenemos que entrar en ese proceso de preparación, de seguimiento en relación a lo que son, el profesor Steve tocó lo que son los medios de gracia. Los medios de gracia que son puestos y proporcionados por Dios a nuestro alcance. Usted tiene Biblia, por ejemplo. Métase con la palabra de Dios y usted va a experimentar algo que no puede recibir simplemente en un tiempo de sermón de 20 o 40 minutos. Si usted se mete en la palabra de Dios, usted va a ser fuerte, su fe va a crecer, el Espíritu Santo va a fluir. También si nos dan la instrucción para lo que es el tiempo de ayuno, el tiempo de oración, yo diría aquí, Padre nuestro, ayúdanos a orar profundamente, a tomar tiempo para estar contigo. Necesitamos, yo estoy consciente, necesitamos oír la voz de Dios y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es presto para hablarnos, para guiarnos. Yo anhelo que cada creyente en cualquier rincón del mundo tenga la capacidad, porque es de Dios, podamos tener esa capacidad de dirigirnos a Dios, ministrarnos delante de Dios, ministrar a otros. No hay nada que pagar. Dios ha hecho ya absolutamente todo a favor de su iglesia, del pueblo de Dios. Las disciplinas como medios de gracia debemos de desarrollarlas, el ir al culto, el trabajar juntos, el relacionarnos unos con otros, el contribuir con todo lo que tengamos a nuestro alcance para que el reino de Dios se expanda en medio del mundo. Todo este proceso es vida en nuestras vidas. Decía un gran hombre de Dios, tengo mucho que hacer, por eso tengo mucho que orar. Y yo reconozco que usted que nos está viendo en este momento, al igual que yo y que muchos de los que estamos trabajando, estamos bien ocupados, pero sí necesitamos intimar con Dios. Amén. Necesitamos sacar el tiempo para estar con Dios. No hay otra forma. Los jugadores, como decía el profesor, si no entrenan, no pueden funcionar. Nosotros, si no nos alimentamos, no podemos funcionar. No, tenemos que estar en esa constante alimentación. Ese punto es fantástico porque uno lo está oyendo por los periódicos y la Copa A y la Copa B y la Copa C, no sé cuántas copas vamos a seguir jugando, pero lo cierto del caso es que esos que están metidos ahí, uno lo escucha ya en las entrevistas, tienen que prepararse, hay que meterse de lleno. Nosotros queremos dar fruto, que es una palabra muy conocida en el cristiano, hay que dar fruto, hay que meterse. Si nos metemos con Dios y practicamos y profundizamos, el Espíritu Santo va a operar de tal manera que habrá fruto y habrá vida y vida en abundancia. Oramos. Hay que orar. En el nombre del Señor. En el nombre de Cristo vamos a orar. Sí, Señor. Si hay una necesidad específica, especial en tu corazón, póngalo delante de Dios.
me gusta siempre decir algo que es importante. Tú puedes hablar con Dios. Solamente dispóngase y hable con Dios. Transmítale a Él lo que hay en lo profundo de su vida. Háblele a Dios con fe, creyéndole a Él. Padre Santo, Sí, Señor. en el nombre de Jesús estamos en este momento aquí juntos, creyendo en el amor tuyo, creyendo en tu misericordia y sobre todo creyendo en la presencia directa de Cristo. Oh, gracias Espíritu Santo, Sí, Señor. porque nos conduces a esa gran verdad. Cristo es el Señor, aleluya. Oh, sí, Señor. Y está escrito que nosotros podemos ser algo especial en nuestro tiempo. En nuestro tiempo hemos sido convocados por Dios. Padre, bendice de tal manera que ese anhelo, ese deseo profundo Sí, Señor. se desarrolle en nosotros, de querer tener una vida espiritual positiva contigo. Gracias damos por la palabra. Gracias. Y aquí afirmamos la palabra tuya. Así que, hermanos, por la misericordia de Dios, presentad vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable, delante de Dios. Que Él te bendiga. Muchísimas gracias y así quedamos despedidos a este su programa, La Historia de la Iglesia Hoy, un programa diseñado para que usted sea bendecido. Nos vemos la próxima semana en un programa mejor que este, yo estoy seguro. Dios te bendiga.